Estamos en comunicación con Sebastián Campo, él es expresidente de la Federación Agraria Argentina en su filial de Pergamino. Sebastián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo en esta comunicación. Y empiezo por preguntarte si nos podés comentar un poco, bueno, cuál es la valoración que haces de las medidas anunciadas por Massa, qué es lo que implican, quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Bueno, antes que nada, buenas noches y el agradecido soy yo por tener en cuenta y porque siempre es muy importante para el sector pequeño y mediano de los productores llevar nuestra voz a los medios, así que el agradecido soy yo. La lectura que hacemos del anuncio de Massa hoy, a ver, vamos a repasar rápidamente los anuncios. En primera instancia, se estipula un dólar de 300 pesos para la exportación de soja y para los productos regionales, y hay un tercer anuncio que es una ayuda financiera para, según lo que anuncia Sergio Massa, para 69.000 productores para salir de la sequía. Con respecto a la primera medida, que es el dólar a 300 pesos para la soja, evidentemente es una medida que tiene más que ver con una necesidad del propio gobierno de el ingreso de dólares al país. Una medida que al pequeño, al mediano productor no le llega de ninguna manera y voy a explicar por qué. Nosotros nos encontramos por empezar la cosecha de soja de la campaña 22-23 y la soja que todavía está en existencia es la soja del año pasado. Es decir, es una soja que tiene ya un año, con lo cual aquel productor que todavía tenga soja, evidentemente es un productor grande, de espalda para poder soportarla. Los pequeños productores, ahí por el mes de abril y mayo, cuando empezamos nuestra cosecha, la vamos vendiendo a medida que la vamos necesitando, con lo cual que pongan un dólar a 300 pesos ahora al pequeño, al mediano productor, no le llega porque ya no tiene en existencia el cereal. Entonces es una medida que llega un poco tarde. Sí me interesa subrayar que Sergio Massa fue bastante claro y bastante duro con respecto a los castigos para aquellos productores, para aquellos exportadores, perdón, que no cumplan con el ingreso de divisas. Habló de una crítica y a mí me parece que esa es una medida importante que tiene que ver con el cumplimiento y un deber, ¿no?, que tienen las exportadoras y que muchas veces se hacen los distraídos y no cumplen con eso y dejan los dólares dando vuelta por ahí para aprovecharse de alguna tasa de interés. Y la última medida, que es la que a mí más me interesa, que es este beneficio para salir de la sequía, porque vale también la pena recordar que estamos atravesando la sequía más brutal de la que se conozca en la historia productiva de nuestro país, y este año, el 2023, sin lugar a duda, va a ser un año donde la concentración de la producción lamentablemente se profundice, donde la concentración en la tenencia de la tierra lamentablemente se profundice, porque estos choques climáticos hacen que desaparezcan productores y los que desaparecen son los más pequeños, y ahí están los sectores más concentrados para aprovecharse de esta ventaja que le da, ¿no? Porque esta sequía, como decimos nosotros, tiene muchos perdedores, que son unos miles de productores, pero tiene un puñado de ganadores que están atentos a ver qué es lo que pasa. Con lo cual, la tercera medida, que es la que a mí, en lo personal, como productor y como dirigente y representante de pequeños y medianos productores, más me interesa, es la que se pinta como una gran incógnita, ¿no? Porque tengo muchas preguntas sin responder, es decir, cómo se va a implementar, de qué manera se va a llevar adelante, cuánto es el dinero que está disponible para los pequeños productores. Nosotros la semana pasada, el día jueves, tuvimos la posibilidad de estar en el Ministerio de Agricultura de la Nación y luego en la Casa Rosada, donde nuestra propuesta de bases federadas es llegar a los productores a través de las cooperativas, que son quienes conocen al productor, quienes le aportan transparencia, quienes hacen que la medida llegue realmente a donde tiene que llegar, porque a veces si está bancalizada, el pequeño productor agropecuario a veces por una cuestión de que tiene el campo en sucesión y el campo es chiquito y nunca se hace, no es sujeto de crédito, y vemos ahí a las cooperativas que son la herramienta fundamental, con lo cual le pedimos tanto a Juan José Bailo y todo su equipo, con quien estuvimos el jueves pasado, como a Agustín Rossi, que sean las cooperativas las responsables de llegarle al productor, porque es quien conoce de verdad el sujeto agrario y está dentro de la chacra porque lo asesora, se mete en su campo, y las cooperativas tienen un rol fundamental. Por eso también nos acompañó la gente de AFA, Agricultores Federados Argentinos, y la gente de FECOFE, y por eso nosotros decimos desde Bases Federadas la importancia que tiene el sector cooperativo para paliar esta sequía. El año pasado el gobierno tomó otras medidas similares, fundamentalmente lo que tiene que ver con la determinación de un dólar soja, lo llamaron en ese momento. Quería preguntarte en ese sentido, ¿qué valoración haces de esas otras medidas tomadas?
Mirá, la valoración que hacemos es más o menos parecida a esta, unos meses antes, con lo cual por ahí algún productor todavía tenía soja, pero en general fueron medidas que fueron apuntadas claramente, y no estoy siendo crítico porque uno entiende de que también tenemos, lamentablemente, en nuestra sala de comando del país, tenemos sentado en un banquito el FMI, que está todo el tiempo dictándonos, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer, y uno imagina que deben ser negociaciones duras, negociaciones arduas, y eso no debe ser fácil. Con lo cual entiendo que en los tres casos, digamos, pero en este último sobre todo, que es claramente una medida que tiene que ver con una cuestión de la macroeconomía y que le sirve más de todo para mover el timón del manejo de nuestro país y no tanto con beneficiar a los pequeños y medianos productores. En los tres casos es bastante parecida a la lectura que hacemos. También debo decir, nobleza obliga, en el caso de la dólar soja 1 hubo luego un subsidio en el cual entraron 4.500 productores aproximadamente y que estos productores se vieron beneficiados por las medidas del gobierno, ¿no? Una especie de subsidio. Consultarte, Sebastián, si crees que este nuevo dólar agro, así como lo que fueron los dólares soja, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene la inflación? ¿Si va a tener un impacto en el aumento de precios interno? Bueno, ese es el gran temor, ¿no? Y lo que uno se pregunta, probablemente también desde un lugar desde conocimiento que uno tenga al análisis, pero sobre todo me lo pregunto, ¿sabes dónde? En las economías regionales. Digo, ¿cómo va a impactar esto en la pera, en la manzana, en el olivo? Digo, ¿cómo va a impactar esto en la mesa de los argentinos? Es una gran duda que tenemos, que hoy hablábamos con un grupo de compañeros y decíamos, bueno, la verdad es que habrá que tener bien pesado cómo va en un contexto inflacionario tan brutal como el que estamos viviendo, inyectarle un dólar soja diferenciado es una jugada arriesgada que sobre todo la vemos y la subrayamos en lo que es productos regionales. La soja en su amplia mayoría se exporta, con lo cual entendemos que no impacta tan directamente en la mesa de los argentinos, si bien sí impacta en el alimento que se le da a los cerdos, que se le da a los novillos, y eso está claro. Sin embargo, en su amplia mayoría se exporta. Ahora, la gran pregunta, y esta, discúlpame que no te la pueda responder, pero la verdad es que es una pregunta que también tenemos nosotros y que estamos atentas y alertos a ver qué es lo que pasa con esto.